¿Para qué ha servido? No es fácil de decir, porque claro, enseguida los propios compañeros de la universidad, en el Consejo de Gobierno o en algún departamento decían, ¿cuántas guerras habéis solucionado, no? O ¿cuánta pobreza habéis aliviado, no? Sin embargo, yo creo que como es un trabajo de sociedad civil, porque la universidad es parte de la sociedad civil, al menos la fórmula de la resistencia contra los que nos dicen que no se puede pensar de otra manera y contra quienes encasillan la universidad, que solo puede hacer determinadas cosas, como formar emprendedores individualistas y todo este tipo de cosas. Entonces, por una parte, como fórmula de resistencia, yo creo que sí que no solo ha valido la pena, sino que lo sigue valiendo. Evidentemente, como fórmula de educación crítica también, porque, como decías en la pregunta, ha venido gente en estos 20 años, pues, yo creo que, pues, no sé, una media de 50, porque ha habido años que hemos tenido más y ha habido años que hemos tenido menos, pues de todas las partes del mundo. Entonces, resistencia, y hay que seguir haciendo y teniendo resistencia a lo que llaman el pensamiento único, educación crítica también frente a ese pensamiento único, y luego compromiso con la emancipación de los seres humanos. O sea, tampoco es cuestión de decir, fíjate que para estos temas de la paz ya no solo hacemos charlas de cafetería, por más bonitas que sean, sino que también hacemos tesis doctorales. Yo me he jubilado con 25 tesis doctorales. Hay varias cuestiones aquí, ¿no? Primero, respecto de Europa, es cierto que desde después de la Segunda Guerra Mundial ha habido pues unos años que entre los europeos no ha habido guerras. Claro, somos tan eurocéntricos y etnocéntricos, o sea que nos creemos que somos el ombligo del mundo, que cuando ha habido guerras en Europa grandes, les hemos llamado guerras mundiales. Y después de la Segunda Guerra Mundial, le hemos llamado Guerra Fría a ese mirarse entre el bloque de Occidente y el bloque de la Unión Soviética, como esas películas de vaqueros que se miran pero no sacan la pistola, ¿no? Entonces a ese mirarse así, amenazando, con la teoría que en derecho internacional llamaban de la deterrence, de la disuasión, ¿no? Nos armamos mucho porque los otros se arman mucho y los otros se arman mucho porque nosotros nos armamos mucho. Entonces, pensando que así se iba a disuadir, ¿no? Con mucho armamentismo, hasta que se ha llegado un momento que podía rebotar. Bien, entonces decíamos que estábamos en Guerra Fría, pero con origen en Europa y al menos en lo que es el Atlántico norte del mundo, que encima coincide con un ejército que es el de la OTAN, o sea que, por tanto, incluyendo a Estados Unidos y Canadá, que serían la parte del Atlántico norte, eh, hemos estado interviniendo y sí que eran guerras calientes en Vietnam, en Corea, en todos los problemas de violencia estructural en América Latina, por ejemplo, apoyando dictaduras en América, unas dictaduras, las otras parece que las apoyaba la Unión Soviética, ¿no? Por consiguiente, incluso en el sentido de lo que en la investigación para la paz llamamos paz negativa, que es no a la guerra y no a la violencia directa, desde la violencia doméstica hasta las guerras mundiales, incluso en ese sentido tampoco vivíamos en paz. Era una paz, digamos, localizada aquí, porque no nos matábamos, pero estábamos interviniendo y fabricando armamento para todo el mundo. Desde el punto de vista de la violencia estructural, no. O sea, yo me he referido antes a la violencia directa, en el sentido de que no a la guerra, y sería la paz negativa, eso sería violencia directa, pero hay una violencia más sutil, bueno, dos violencias más sutiles. Una que es la violencia estructural, que es que generamos estructuras que fíjate que lo que dicen los analistas de economía crítica, fíjate que yo estos últimos años, desde que me he jubilado, me he dedicado a estudiar economía, pero por mi compromiso con la paz, por la pregunta que tú me hacías, es decir, no vivimos en paz si decíamos en aquella época explotamos gente o excluimos gente. El problema es que el sistema económico del capitalismo neoliberal ha llegado a tal punto que las recientes teorías económicas ya no dicen explotan, porque desgraciadamente ahora ya no solo a gente que venga de África o de América Latina, sino a gente de aquí
mucha gente, incluso jóvenes, dirían, oiga, por favor, explóteme, págueme un sueldo explotándome, y aquella concepción que teníamos en lo que los economistas han llamado la fase de bienestar económico, con seguridad social para toda la gente, con pensiones, con todo eso que ha sido desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta los años 80, en que lo que se llama el Consejo de Washington, el Consenso de Washington, derivaron hacia un neoliberalismo con el pacto entre la Thatcher y el Reagan, pues eso se ha acabado, desgraciadamente. Eso no. Y entonces ahora ya no. Hay gente que no se necesita ni para explotar, y según algún autor son vidas desperdiciadas, vidas que se echan, bueno, como esos que van por el mar, pero ya no solo eso, porque eso hace unos años lo decíamos de los inmigrantes, pero es que ahora está pasando aquí, está pasando con nuestros hijos que tienen que emigrar, está pasando con gente, y eso una economista, una investigadora economista, le llama los expulsados del sistema. Ya no hay explotados ni excluidos, además ahora hay expulsados. En estos momentos sí, fíjate, cuando esto iba bien, yo recuerdo que dábamos conferencias, yo mismo daba conferencias y reivindicaba que aquí en el norte rico del mundo, en los países enriquecidos, teníamos que ser más austeros, decía yo, para superar las desigualdades, porque teníamos que pasar a lo que algún autor, Iván Illich, decía, a una sociedad convivencial postindustrial, ¿no? Y entonces defendíamos la austeridad. Claro, ¿qué ha ocurrido? Que a partir de la crisis han introducido la noción de austeridad, pero han entendido por austeridad lo que hemos dicho que ha finalizado con ese bienestar económico desde después de la Segunda Guerra Mundial a los años 30, a los años 80. Desde un determinado nivel de renta hacia arriba, eso sí que están cada vez más ricos. Pero para que esos mantengan ese nivel de riqueza y de acumulación de riqueza, tienen que expulsar cada vez más a más gente, ¿no? Y dejarla, pues eso, que simplemente sobran, ¿no? A mí me gusta siempre decir eso, que tú acabas de decir. Es decir, si yo ahora últimamente estoy estudiando economía como forma de hacer las paces, ¿no? O si estudiamos los conflictos armados o criticamos la carrera armamentista o lo que sea, o si hacemos en nuestro máster tesis doctorales y todo este tipo de cosas para darle el máximo rigor universitario, no es por prurito académico, sino porque los instrumentos que tenemos, y en nuestro caso son los universitarios, los ponemos al servicio de cómo transformar el sufrimiento que unos seres humanos producimos a otros, y encima queremos transformarlo por medios pacíficos. Porque ya hemos aprendido que no es cierto que haya una última violencia que acabe con todas las violencias. Pero sin embargo, para este sufrimiento hay se ha creado, y ese sería el tercer tipo de violencia, hemos dicho directa, estructural, la directa que tiene como alternativa a la paz negativa, y la estructural que tiene la paz positiva en el sentido de ser transformadora de las estructuras, pero hay una violencia todavía más sutil, que es la violencia cultural, que a mí me gusta llamar la colonización de las mentes. Nos colonizan las mentes de manera, y utilizan el lenguaje de manera, que siempre nos dicen eso, que no había más remedio, que es lo que desgraciadamente ha acabado haciendo el presidente esperanzador de Grecia, ¿no? Que parecía que ya no había más remedio que hacer determinado tipo de cosas. Eso, la autora que yo citaba antes, no sé si he dicho el nombre, la de Los expulsados, Saxia Sassen, ella dice que, claro, lo que se ha hecho es redefinir el concepto de economía de manera que se invisibiliza a los expulsados de esa economía, que se ha creado un lenguaje que para mí es violencia cultural, es decir, colonización de las mentes, de manera que si a los expulsados no los incluimos en las estadísticas científicamente revelan que puede haber un determinado crecimiento de nuevo. Hay que abrir los ojos, porque la violencia cultural puede hacer opaca la realidad moral y la responsabilidad moral, pero incluso en la gente sencilla, ¿no? Por ejemplo, ¿quién murió ayer? Bueno, murieron 10 en una patera, pero eran ilegales. Entonces, claro, la violencia cultural nos ha colonizado la mente y parece que no nos tenga que doler. Hay una autora feminista que me gusta mucho, Judith Butler, que dice que hay unas vidas que son dignas de ser lloradas y otras que no son dignas de ser lloradas.
Yo creo que esa idea es muy importante porque, por ejemplo, también con esta crisis, sobre todo, más que los explotados, los expulsados están incrementando los índices de suicidios. Yo creo que como les afecta a su dignidad, cuando afecta a la dignidad, los problemas son psicológicos, son emocionales. Es como cuando hay una violación en un tiempo de guerra de las mujeres. Yo creo que el énfasis no está en el goce que pueda tener el soldado que viola, ¿no? Es que lo que está violando es la identidad de la persona violada. Y las secuelas no es que pueda haber un desgarro vaginal, sino la alteración de la concepción de identidad que tiene la mujer en ella misma, y eso dura más. Uno de los autores teóricos del decrecimiento, que es Latouche, utilizaba al principio, inspirado por el mismo autor que a mí me inspiraba a hablar de austeridad cuando las cosas iban bien, que era Ivan Illich, hablaba de austeridad. Ahora últimamente lo que dice es que tenemos que tener, como dice él, una economía frugal. O sea, que tenemos que tener una economía frugal. Lo que yo también creo que hemos aprendido, al menos los que conocemos expulsados, supongo que desde ese determinado nivel de renta hacia arriba que decíamos que cada vez está más rico, supongo que no lo ha aprendido, es que el crecimiento infinito es imposible. O sea, por consiguiente tiene que haber criterios de control de ese crecimiento. Si se le llama decrecimiento, claro, es que decrecimiento no va a significar empobrecimiento, sino que va a significar vivir, si queremos llamarle frugalidad, o incluso eso no es solo económico, tiene también una dimensión ecológica, porque también en ese sentido el crecimiento del entorno tampoco es infinito y el dominio de la naturaleza tampoco es infinito. Yo creo que en estos momentos hay una dimensión social y una dimensión ecológica que es la que nos debería comprometer en contra de la tesis de que no hay alternativas, diciendo que para ambos hay alternativas. Ese decrecimiento al que tú te referías, si significa poner criterios de justicia en las relaciones humanas y de sostenibilidad en relación con el medio ambiente, si significa esas dos cosas, pues sí, eso es lo que significa. Evidentemente lo que no significa es una vuelta utópica a un rusonianismo ingenuo del buen salvaje. Lo que está pasando a los PICs y que a los países estos de Portugal, España y tal, y que se ha cristalizado, sobre todo últimamente, en Grecia, según esta señora, esta Sassen, como los ricos van a continuar siendo ricos, y a partir de lo que ella llama las corporaciones, porque lo traducen del inglés corporations, ¿no? Las empresas esas multinacionales cada vez más restringidas se van apoderando de las riquezas de los estados. Al final los estados también serán de ellos, ¿no? Y dará igual qué gobiernos estén. Bueno, pues que eso, dice ella, va a pasar en Holanda y va a pasar en Alemania, que no se crean que no va a pasar. Entonces, incluso por razones egoístas y estratégicas, los propios actualmente países que están sobrellevando la crisis mejor que los del sur de Europa deberían introducir estos criterios de frugalidad, por no decir austeridad, que estamos diciendo, ¿no? Incluso ahí hay una distinción de una ecofeminista de la India, de Vandana Shiva, que dice que una cosa es la pobreza como miseria, que es contra la que estamos, y otra cosa es la pobreza percibida, que muchas veces hay formas de vida que percibimos como pobres y que seguramente deberíamos aprender de esas formas de vida como pobres, precisamente para no ser depredadores de la naturaleza y utilizar más los criterios de justicia en nuestras relaciones, ¿no? O sea que no pasaría nada que fuéramos todos en ese sentido un poquito más pobres.